Hola, buen día. Gracias por la invitación. Gracias por la, la invitación a participar en este curso de actualización de qué hemos aprendido de COVID-19 durante estos meses que llevamos de pandemia. Yo soy la doctora Carla Sánchez y bueno, pues soy médico neumólogo y vamos a hablar de un tema que es sumamente relevante. Más que una receta de cocina, son tópicos desde el punto de vista neumológico de qué tenemos que saber cuando tenemos un enfermo COVID-19 en casa, que tenemos que saber si yo soy el enfermo, si yo soy el familiar o si yo soy el médico de primer contacto y evitar, cómo podemos nosotros evitar el agravamiento de nuestros pacientes y cuáles son los focos de alarma que tenemos que tener pendientes para evitar el deterioro de los pacientes COVID-19 en domicilio. Más que una receta como tal de qué es lo que hay que hacer, vamos a ir revisando algunos aspectos que son relevantes, que queden claros a estas alturas de la pandemia, debido a que hemos presentado bastantes complicaciones en el manejo del primer y segundo nivel del paciente que relativamente se encuentra leve o moderado en casa y que lamentablemente por algunas situaciones el paciente complica y lamentablemente tiene que buscar un ingreso hospitalario por su situación médica. Me voy a permitir compartirles la pantalla y vamos a comenzar con esta sesión. Bueno, pues algo que hay que recordar y no debemos de dejar de lado es, bueno, todo lo que ha meritado, eh, el hecho de que nos encontremos en este momento viviendo la pandemia, de esta manera, es decir, donde hemos tenido bastantes personas vulnerables que salen de los factores de riesgo que estábamos conociendo o que creíamos conocer, que, nos hemos dado cuenta que el paciente COVID-19 requiere de atención médica especializada cuando tiene factores de riesgo de agravamiento y que definitivamente esto ha cobrado muchos recursos en salud y lo seguirá haciendo. De ahí que es un buen momento de poder recapitular qué es lo que hemos estado haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar, más que hablar de las cosas que se han hecho mal, porque conforme han pasado los meses hemos ido aprendiendo todos, más bien las cosas que podemos mejorar. Hay que identificar y recordar que hay factores de riesgo que aumentan el riesgo, pues efectivamente, de aumentar la mortalidad en los pacientes. Dentro de esto se encuentran las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades conocidas dentro del grupo de las metabolopatías, encabezadas por la cascada de la hiperinsulinemia, y dentro de estas me refiero pues a la diabetes, a la prediabetes, al aumento de peso demostrado por IMC, sobrepeso, obesidad, y bueno, pues las enfermedades neoplásicas que cursan con una deficiencia inmunológica que cobra importancia cuando un paciente tiene una enfermedad infecciosa. Y definitivamente es importante recordarles que hay que individualizar el manejo. Esto favorece la disminución de complicaciones y los pacientes crónico-degenerativos deben retomar su atención con o sin COVID-19 y cuando agravan o cuando enferman de COVID-19 deben de prenderse puntos de alarma en estos pacientes porque tienen riesgo de complicaciones. Empezamos con el primer mito en relación a lo que acabo de comentar. COVID-19 no es igual en todos los pacientes, hay que individualizar los casos. El primer mito es que COVID-19 es una gripe, es un catarro común, donde solamente uno se complica, no algunos pacientes se complican. Al día de hoy sabemos que esto no es así. Incluso un paciente sin mostrar los factores de riesgo de deterioro, puede agravar su situación si recibe un mal manejo. Entonces, es importante recordar siempre el principio de primo uno nocere. Si yo desconozco la enfermedad, es mejor no hacer nada que intentar hacer o dar medidas y medicamentos que al día de hoy no ha demostrado ningún beneficio en ningún grado de COVID-19. Es importante que ustedes recuerden que no tenemos al día de hoy ningún tratamiento para estos enfermos, ni medicamentos preventivos, ni medicamentos como tal de tratamiento dentro del contexto de antivirales o fármacos diferentes a los esteroides que puedan mejorar el soporte o ayudar al soporte de los pacientes que requieren hospitalización. Entonces, este es el primer mito que debe de quedar claro. ¿Cuáles son los factores que favorecen de pasar de un cuadro leve a un cuadro grave? Esto ya los había comentado previamente: diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, VIH, SIDA o cáncer, que son enfermedades que cursan con un sistema inmunológico débil, y definitivamente los adultos mayores. Adultos mayores en esta enfermedad, por arriba de los 55 años es donde se ha demostrado los desenlaces de mal pronóstico, no como tal la definición, pues
que tenemos o que estamos acostumbrados a identificar adultos mayores arriba de los 60 o 65 años. Esto, como les comenté, es porque tienen una respuesta inmune alterada y catalogan para mal pronóstico. Y esto no es solamente lo que decíamos a principios del año pasado, febrero, marzo, cuando se empezaron a documentar los primeros casos en nuestro país, sino esto está demostrado de manera científica y al día de hoy hay bastantes estudios que tienen una evidencia científica suficiente, como son los metaanálisis, de demostrar que hay factores de riesgo que pueden hacer que un paciente tenga un mal pronóstico y aumente su mortalidad. Dentro de esto, quiero que vean cómo se comporta la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias encabezadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas cargan el desenlace de los pacientes hacia el aumento de la mortalidad, hacia el peor pronóstico, y ha habido muchos estudios al inicio, conforme fuimos tratando estos pacientes y se fue documentando la evidencia de que estos eran factores de mal pronóstico. Sin embargo, cumpliendo ya un año casi un año de que se documentó el primer caso en nuestro país, al día de hoy contamos con bastante evidencia científica de que las enfermedades crónicas encabezadas por estas cuatro eh, aumentan la mortalidad en los pacientes. Entonces, hay que identificar los factores de riesgo en los pacientes y tener presente que un paciente en domicilio con un diagnóstico de COVID-19 de estas características puede agravar. Quiero que vean cómo se comporta la cuestión del peso, sobrepeso y obesidad. También es un factor de riesgo que aumenta la muerte en los pacientes y tiene un impacto negativo en un paciente con COVID-19. ¿Y a qué nos referimos con mayor riesgo de complicaciones? Bueno, pues inicialmente de contraer la infección. Si ya son pacientes portadores de la enfermedad, pues de tener un curso más grave, de que en mayor proporción pueden requerir unidad de cuidados intensivos, una enfermedad de evolución más rápida al deterioro y definitivamente impacto en la mortalidad. Por lo cual, entonces, de los pacientes que tienen estas características deberán favorecer su prevención debido a que al día de hoy sabemos que son pacientes que tienen malos desenlaces, y lo acabo de mencionar, y que no solamente el desenlace se verá impactado por la cuestión económica, es decir, al inicio se pensaba, bueno, si yo tengo seguro de gastos médicos, tengo un nivel socioeconómico medio o alto, puedo acceder a las vacunas, puedo acceder a los medicamentos costosos, puedo acceder a una terapia intensiva. Al día de hoy sabemos que el desenlace no solamente depende del recurso económico, no hay un tratamiento específico de la enfermedad, por lo cual la prevención será la medida más importante. Un año después lo seguimos repitiendo y lo vamos a seguir diciendo hasta que no tengamos un tratamiento efectivo. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como ustedes saben, al día de hoy es el centro de referencia más grande de pacientes COVID-19 de todas las modalidades, y a principios del año pasado se empezaron a tratar y a identificar estos casos en el INER, pero posteriormente tuvimos que virar hacia la atención de pacientes moderados y graves que requerían de internamiento hospitalario. Al día de hoy es centro de referencia, es la terapia intensiva más grande a nivel nacional y de Latinoamérica de atención de pacientes COVID moderado grave que requieren intubación y que requieren manejo de cuidados intensivos. Y al ser un centro de referencia de enfermedades respiratorias, es el centro más grande que ha aportado, aparte de la asistencia médica, a información hacia la investigación. El instituto nos ha permitido poder identificar perfil actuales de COVID-19 y no solamente virar hacia los factores de riesgo, es decir, al día de hoy tenemos personas de todas las edades, de todos los estratos económicos, con o sin comorbilidades, con o sin conocimiento de afecciones a nivel del sistema inmunológico, que tienen adecuada dieta, que realizan ejercicio y que de todas maneras montan una respuesta inmune exagerada y que tienen complicaciones pulmonares y agravamiento por enfermedad COVID-19. Estas investigaciones, al inicio descriptivas y al día de hoy con otras metodologías, nos han podido hacer identificar los factores más importantes que hacen que un paciente COVID-19 pueda agravar. Corroboramos los factores de riesgo, pero al día de hoy también hemos podido identificar que la falta de prevención en la población, la falta de sospecha, es decir, que se le siga diciendo en el primer y segundo nivel que esto es una gripe, que los síntomas que usted porta son por una enfermedad infecciosa viral secundaria a cualquier otro virus respiratorio, gripe, influenza, etcétera, sin hacer pruebas, esto no nos está ayudando al manejo epidemiológico de la pandemia. El retardo al diagnóstico, es decir, yo no realizo pruebas porque me dijeron que era una gripe y aparte me dieron antibióticos y me dieron un listado muy grande de medicamentos. Esto retarda el diagnóstico en los pacientes y favorece el agravamiento y el deterioro en domicilio, el retardo en la búsqueda de atención, el mal manejo y definitivamente impacto en el pronóstico.
Por lo cual, repito, la medida más costo efectiva de la pandemia al día de hoy es la prevención. Todos al día de hoy sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar de manera preventiva, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos con agua y jabón y la desinfección con alcohol gel en caso de que no tenga acceso. Por lo cual, de manera preventiva, llegamos al segundo mito, que es la prevención de COVID-19. Solamente contamos con las medidas que acabamos de mencionar. Es un mito que las vitaminas, los suplementos, el factor de transferencia y el dióxido de cloro son medicamentos o sustancias o intervenciones que pueden ayudar a prevenir contagios de coronavirus. Es importante que ustedes sepan que hay que definir el subgrupo de los enfermos. No es lo mismo un paciente que al día de hoy cumple la definición epidemiológica y se mantiene como una sospecha, o al paciente que ya es un caso confirmado con síntomas típicos o atípicos. Sabemos que los síntomas gastrointestinales en algún porcentaje de pacientes serán los síntomas predominantes e incluso los únicos, y serán pacientes, si se les hace su PCR, por la alta sospecha de que estos síntomas gastrointestinales sean secundarios a contagio de coronavirus, por su estudio epidemiológico, bueno, pues se tendrá que confirmar con PCR y será un caso confirmado atípico, o bien un portador asintomático. Si yo tengo contacto y tuve contacto en las últimas 2 semanas con personas que finalmente fueron positivas y empiezo con síntomas, o no tengo síntomas, pero el contacto fue estrecho. ¿Qué tan estrecho? Pues en un área de trabajo, en menos de 1 o 2 metros de distancia, en un espacio cerrado, sin cubreboca, definitivamente tengo que hacerme una prueba y corroborar si soy un portador asintomático. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo una persona que solamente se mantiene en sospecha y que a los 3 o 4 días, por la evolución natural de la enfermedad, se han mejorado los síntomas generales. Esa persona va a retirar el aislamiento. Y es lo que estamos viendo que están haciendo la mayoría de pacientes que no tienen pruebas confirmatorias y definitivamente todavía se encuentran en fase de contagio, y los contagios no los podemos ceder y no los podemos parar y no los podemos controlar por este tipo de acciones. De manera que hay que hacer las pruebas y hay que definir a los subgrupos de los enfermos. Hay síntomas predominantes como es la tos, el dolor de cabeza, la fatiga, las mialgias, la fiebre, pero también hay cuadros atípicos, como le he comentado, los cuadros intestinales, es decir, que el paciente se presente únicamente con náusea, vómito, diarrea, o bien pacientes que presentan sintomatología o que ya tienen neumopatías, y que identificar la sintomatología sobre el cuadro de COVID, sobre una neumopatía preexistente, es difícil. Entonces son cuadros atípicos, por lo cual hay que estar pendientes si tenemos contacto epidemiológico cercano a una persona que tiene pruebas positivas. Al día de hoy, la prueba de PCR es la prueba ideal y la prueba estándar para diagnosticar enfermedad o contagio por SARS-CoV-2. Sabemos que, a pesar de ser la prueba estándar e ideal, tiene errores. No es una prueba que sea 100% diagnóstica y específica, y su sensibilidad y especificidad no están rondando ni siquiera el 95%. Tiene una porcentaje de errores que oscila hasta cerca del 20%, y eso es lo que llamamos falsos negativos, es decir, una persona que tuvo contacto, que tiene síntomas y que la prueba está negativa a pesar de tener síntomas. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer estas personas en el contexto de pandemia? Aislarse y manejarse como pacientes COVID-19. Contamos también con otras pruebas que son en exudado nasofaringeo, como es el test de antígenos. Sin embargo, bueno, esta prueba tiene aún mayor porcentaje de errores, y en un paciente que es sintomático y que realiza un test de antígenos con un resultado negativo, forzosamente debe de corroborarse que es negativo con un PCR. Ajá, en las personas que son asintomáticas y que sale positivo es suficiente. Hay que recordar que, si bien no son 100% sensibles y específicas, es poco probable que presenten un porcentaje permitido de falsos positivos, es decir, que la prueba salga positiva y que no lo tenga. Entonces, esto es prácticamente nulo, por lo cual hay que poner más atención a los falsos negativos. Y si yo tengo síntomas, en este contexto de pandemia que estamos viviendo, donde estamos en semáforo rojo y los contactos y los contagios son altos, debe manejarse la persona como un paciente COVID-19. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener en casa? Y esto lo hemos comentado y se ha comentado durante mucho tiempo ya. Un enfermo en casa debe limitar su contacto, debe portar el cubrebocas, debe mantenerse aislado y debe estar en un sitio ventilado. La persona que se haga cargo de este enfermo, es decir, el cuidador primario de este enfermo, se sugiere que sea una persona que no tenga factores de riesgo de agravar, es decir, una persona que sea joven, que no tenga factores conocidos de comorbilidades y que aún así se limite el contacto con el enfermo. Hay que capacitar al enfermo a la toma de su calendario de signos vitales y síntomas. Debe de tomar mínimo su temperatura, su oxigenación adecuadamente todos los días, y realizar un calendario para evaluar de manera objetiva si el enfermo se está deteriorando. Sus utensilios de ropa y los objetos potencialmente contaminados, como ustedes ya saben, pueden lavarse con el resto de
de utensilios de las personas no contaminadas, pero se debe de hacer un adecuado aseo con agua y jabón, se debe portar cubrebocas y se debe portar guantes desechables al momento que estamos manipulando estos utensilios. Hay que portar el cubrebocas y las superficies las podemos desinfectar con disoluciones de cloro, como ustedes ya saben y lo han estado haciendo en la mayoría de ocasiones cuando tenemos un enfermo en domicilio. Únicamente vamos a retirar el aislamiento, y esto es importante saberlo, cuando el enfermo presenta datos de alarma o cuando su médico tratante, en la mayoría de casos, un experto en COVID-19, lo está dando de alta. Son las únicas indicaciones por las cuales el paciente va a retirar el aislamiento. Una vez que diagnosticamos un paciente COVID-19, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y más importante, ¿qué es lo que no debo hacer? Como ya dijimos, el aislamiento va a durar mínimo de 2 semanas porque el contagio de COVID dura, bueno, esta infección dura aproximadamente, en tratar de controlarse por el sistema inmunológico sin complicaciones, de 10 a 14 días. Debe de tener todo paciente un cuidador en domicilio, debemos de asegurar que tengan los suministros y los insumos en el domicilio para toma de sus signos vitales y pues alimentos y demás situaciones que requiera el enfermo durante esta cuarentena. Debe de ser capacitado para medir sus signos vitales, de manera que limitemos la entrada del resto de personas que están en casa al domicilio o más bien al cuarto en el que se encuentra aislado el enfermo. Y hay que identificar desde el momento en que nos dan el diagnóstico de COVID-19 el hospital más cercano en caso de que yo muestre deterioro al que yo me presentaría. Ver la factibilidad de la toma de estudios cerca de donde yo vivo, laboratorios, tanto de estudios de sangre como estudios de imagenología, y todo eso se debe de prever con tiempo. Se debe de tener una valoración médica inicial. Una vez que me han dado el diagnóstico, debo de tener el contacto y el acercamiento con un médico de primero o segundo nivel para aclarar dudas, para identificar factores de riesgo y para que o me ayude en el seguimiento de la primer y segunda semana, que prácticamente serían los primeros 5, 6 o 10 días de la enfermedad, para indicaciones de medicamentos para síntomas únicamente analgésicos o desinflamatorios no esteroides, es lo único que yo debiese consumir durante esta primer semana de síntomas. Recordar, no hay ningún medicamento al día de hoy que haya demostrado o que demuestre científicamente que disminuye el riesgo de agravar en el contexto de cualquier enfermo, ni las vitaminas, ni factor de transferencia, y mucho menos dióxido de cloro, lo vuelvo a repetir. Y la valoración, buscar la valoración médica especializada por un médico internista, neumólogo o un neumólogo para valorar el egreso del paciente. Esto se sugiere aproximadamente al día 12, porque en el paciente que tiene factores de riesgo para agravar, en este momento es cuando se empiezan a presentar las complicaciones. Si el paciente no tuvo ninguna complicación, puede ser preparado para ser egresado al cumplir los 14 días del aislamiento. En ese momento, su médico especialista y capacitado para COVID-19 va a valorar la necesidad de que usted se realice estudios especiales, como son los paraclínicos, prácticamente estudios de sangre, o bien estudios de imagen pulmonar, su rehabilitación pulmonar o la necesidad de empezar oxigenoterapia en caso de que la evolución vaya hacia el deterioro, hacia el deterioro. ¿Qué es lo que no debo hacer? Automedicarnos, retirar el aislamiento antes de cumplir los 14 días y relacionar mis síntomas con la gravedad. Es decir, si yo me empiezo a sentir bien, pues ya no tengo COVID, ya no me voy a poner grave, entonces ya puedo retirar el aislamiento. Ese es un error fatal porque por evolución de la enfermedad y regulación del sistema inmunológico, la enfermedad COVID-19 a partir del día 6 o 7 de inicio de síntomas cursa con un periodo que se llama falsa mejoría. Es decir, ya no hay fiebre, he mejorado el dolor muscular, el dolor articular, la sensación de fatiga o cansancio, ya no tengo escurrimiento nasal, en la mayoría de ocasiones empieza a recobrar el olfato y a veces relaciono con que me siento bien, con que voy muy bien. Eso es un error, favorece que retiren el aislamiento, todavía nos encontramos en fase de contagio y repito, esta es una medida que no nos ayuda a parar los contagios de COVID-19. Entonces, usted debe estar aislado 2 semanas y debe consultar a su médico especialista en COVID-19 a la semana, casi al finalizar la segunda semana, para valorar si usted puede ser dado de alta o está entrando a la fase de complicaciones, que prácticamente se presentan a partir del día 12 o 13 del inicio de síntomas. Ocupa valoración por especialistas solamente cuando usted tiene un cuadro grave o se le está bajando la oxigenación. Esto es un mito, es un error. Usted debe buscar la atención especializada, repito, a partir del día 10 de síntomas, porque los medicamentos sintomáticos, es decir, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, etcétera, etcétera, lo que usted haya utilizado para control de dolor,
durante los primeros días. Prácticamente en esta fase o al inicio de la segunda y tercera semana ya no van a ser medicamentos necesarios, pero debemos evaluar si usted está presentando algún tipo de deterioro y antes de que usted empiece a desoxigenar, antes de que usted empiece a presentar alguna complicación grave, a requerir oxígeno, necesitar de buscar a un hospital o un ingreso hospitalario de urgencia, usted debe recibir la valoración de un especialista. A veces nos refieren a los pacientes al neumólogo cuando ya tiene una neumonía grave y se les comenta, ¿sabe qué? Ahora sí hay que buscar un neumólogo porque se está complicando. Eso es un error. Los pacientes deben buscar de manera intencionada y de manera preventiva, repito, en el día 10, 11 o 12 de síntomas, la valoración de un especialista. Recordar que los pacientes comórbidos suman el listado de factores de riesgo acumulado para complicaciones por COVID-19, como es la edad avanzada, en la mayoría de ocasiones, las comorbilidades sistémicas, las cardiovasculares, el tabaquismo, que sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país y que favorece las comorbilidades respiratorias, lo cual se suma para favorecer la supresión inmunológica sistémica y local en el pulmón. Recordar que el pulmón es el órgano vital de mayor daño y de más complicaciones pulmonares en la enfermedad COVID-19 o de más complicaciones, perdón, en COVID-19. Y si nosotros tenemos todos estos factores asociados, pues obviamente favorecemos que tengamos un deterioro. Los factores de riesgo de evaluación neumológica, es decir, si yo tengo un pulmón que no está al 100% y me conozco con alguna enfermedad, tengo que tomar en cuenta que el órgano de daño diana en esta enfermedad es pues el pulmón. Entonces ahí tengo que prever y usted debe buscar atención neumológica desde el inicio, desde que tiene usted el diagnóstico de COVID-19 para que su neumólogo evalúe sus antecedentes exposicionales como es tabaco, humo de biomasa, sus antecedentes laborales, las enfermedades pulmonares que usted tiene, si están estabilizadas, si están exacerbadas o si tiene usted alguna complicación mayor, de que pueda presentar un peor pronóstico. Por lo cual, la evaluación temprana e intencionada de síntomas en estos enfermos se vuelve relevante. Hay que identificar de manera oportuna el deterioro en los pacientes y, repito, no hay ningún manejo domiciliario que pueda favorecer que usted no empeore. El control de sus comorbilidades definitivamente van a ayudar, pero con esto me refiero a sumar vitaminas, suplementos, esteroides cuando usted no presenta neumonía grave, factor de transferencia, dióxido de cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Un nuevo mito que vamos a tocar nuevamente aquí es el de si requiero salir de casa para que me valoren los pulmones. Y esto es sumamente frecuente que lo piensen los pacientes. Estamos acostumbrados a la evaluación médica presencial y la mayoría de pacientes al día de hoy continúa buscando atención presencial cuando esto al día de hoy está demostrado que no es necesario. En COVID-19 no es necesario porque la evaluación pulmonar de la exploración física con estetoscopio está completamente contraindicada y está contraindicada porque al momento de la exploración, estamos favoreciendo la generación de aerosoles, la expulsión de partículas virales que probablemente sean contagiosas y que queden suspendidas en el espacio en el que lo estamos evaluando o favorecer contagios de la persona que lo está acompañando a consulta, del médico, de la enfermera o de las personas que están asistiendo a la evaluación médica, por lo cual está contraindicado. Si yo como neumólogo voy a evaluar un paciente, lo que más me va a ayudar es su oxímetro. No vamos a explorar con estetoscopio, por lo cual la atención vía remota por telemedicina en estos enfermos que se encuentran estables, cobra relevancia y suple la atención presencial. Ustedes saben la evolución de COVID-19, sabemos los porcentajes, sabemos que una vez que una persona empieza a presentar síntomas y que ha presentado ya la enfermedad COVID-19 como tal, siendo sintomáticos, pues cierto porcentaje evolucionará a la neumonía y cierto porcentaje de estos pacientes a la necesidad de cuidados intensivos y cierto porcentaje de estos pacientes al deterioro fatal o muerte. Este riesgo se encuentra aumentado, repito, en los pacientes neumópatas que se conocen con una afección pulmonar previa, por lo cual debemos de tener mayor precaución. No confundir la falsa mejoría con la curación. Recuerden, esta falsa mejoría se presenta aproximadamente del día 6 al día 9 o 10 y se eliminan los síntomas generales, ya sea con o sin medicamentos sintomáticos, pero esto no quiere decir que usted puede retirar el aislamiento porque todavía incluso se encuentra en fase de contagio aún. Esto es lo que pasa en la enfermedad COVID-19 de una manera muy general cuando hay afección pulmonar, por lo cual si usted tiene factores de riesgo de agravar, repito, y de tener un deterioro que evolucione hacia la neumonía o que evolucione hacia el daño pulmonar, pues requiere forzosamente estudios de tomografía de tórax y requiere estudios sanguíneos para evaluar lo que está pasando tanto en pulmón como en sangre. Usted no puede permanecer en domicilio cuando está presentando ya desoxigenación y no puede presentarse todavía o seguir en domicilio
sin ningún estudio de imagen y estudios de sangre. No podemos seguir medicando a los pacientes en casa y eso es un error que estamos haciendo en el primer y el segundo nivel, favoreciendo el deterioro de los pacientes y que busquen atención médica de urgencia en hospitales saturados cuando ya no hay nada que hacer por los pacientes ni por la función pulmonar, lamentablemente. Entonces, si usted tiene factores de riesgo de agravar, lo más importante será la prevención, vigilar el calendario de síntomas, cuando hemos pasado a la segunda o tercera semana, buscar atención especializada por neumólogo si tiene o no desaturación para valorar si usted puede ser dado de alta o requiere estudios, estudios de pulmón, estudios de sangre que nos permitan evaluar cómo está funcionando su organismo y evitar complicaciones fatales de la enfermedad. El panorama actual de COVID-19 es que hemos encontrado un error en etiquetar a todos los pacientes por igual. No es razonable ni fue informativo durante los meses anteriores, por lo cual es importante que ustedes sepan y recuerden que hay que individualizar los casos y esto no es por nivel de gravedad. Es decir, yo soy un COVID leve, yo soy un COVID moderado, yo soy un COVID grave, porque un paciente comórbido, claro que la primera semana va a ser un COVID leve porque es la fase de activación inmunológica y solamente está cursando con síntomas generales. Todos vamos a ser leve la primera semana, pero nos empezamos a dividir si contamos con factores de riesgo. Y la segunda y tercera semana dejó de ser leve y ahora paso a moderado y la tercera o cuarta semana, si no recibí un buen manejo y seguimiento, probablemente pase a ser COVID crítico. Y entonces esto no es por gravedad, sino por fases. Es importante saber y conocer la enfermedad por fases e identificar los estadios en los que se encuentran los pacientes y favorecer el análisis bioquímico e imagenológico pulmonar para dar nombre y apellido a la enfermedad. No es lo mismo decir yo tengo COVID-19 a decir yo tengo una enfermedad COVID-19 moderada más neumonía bilateral extensa y coagulopatía, porque estoy generando coágulos en sangre. Entonces, esto solamente se va a poder hacer si tengo los estudios y definitivamente en casa no lo puedo hacer. El tratamiento de COVID-19 de estas características, con neumonías bilaterales, con desaturación, es hospitalario. Recuerden que es hospitalario y algo que estamos teniendo de problema en estos momentos es la saturación hospitalaria, pero eso no deja de indicarnos que usted requiere manejo hospitalario. Si lo tenemos que andar en domicilio, tenemos muchísimos riesgos de fallar, tenemos muchísimo riesgo de que usted evolucione mal, pero bueno, es un problema que tenemos que estar enfrentando los médicos en domicilio. Los pacientes tienen que estar en domicilio porque ya no tenemos lugar en hospitales y eso alerta a la prevención. Otro mito es que si el paciente COVID grave puede ser manejado en domicilio, totalmente falso. Esto no es así. Todos esos médicos que por ahí se promocionan de mi paciente saturaba 60 y ahora satura 95 solamente con vitaminas en casa, es totalmente falso. Y esto es totalmente falso porque sabemos el curso fisiopatológico científicamente de la enfermedad. Entonces, por favor, dejar de llevarse por este tipo de comentarios porque es totalmente falso. Generación de oxígeno en domicilio, cuando una persona grava, y presenta neumonía con desoxigenación y requiere de oxígeno, no podemos generar oxígeno en domicilio ni con bombas, ni con peceras, ni con nebulizadores. Esto es totalmente falso, por favor. El oxígeno es un medicamento, se debe de utilizar oxígeno medicinal a través de un concentrador que se, debe de adquirir en casas de renta de oxígeno. El diagnóstico de COVID, cuando le han dado el diagnóstico de COVID para que usted mejore y prevenga neumonía, hay que usar globos, hay que dormir boca abajo, hay que soplar a través de popotes. Totalmente falso, esto es un mito. Por favor, tampoco se dejen llevar por este tipo de comentarios o aseveraciones. Eh, el usar globos, el soplar con popotes, utilizar inspirómetros son técnicas de el contexto de rehabilitación y de rehabilitación pulmonar. No en todas las fases usted puede recibir rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar debe ser dictada por su neumólogo e impartida por un rehabilitador o un neumólogo. Esto es importante que lo sepan. No cualquier persona que baje videos de internet, que lea un documento, puede impartir rehabilitación pulmonar y menos si no sabemos pulmonarmente hablando en qué fase se encuentra usted y qué condición clínica tiene en ese momento. No previene el usar esto, no previene neumonías y si usted tenía neumonía activa y tiene un riesgo de agravar o está presentando desaturación, no es un momento para que usted realice rehabilitación pulmonar y tampoco todos los enfermos deben dormir boca abajo. Entonces, estas son indicaciones que a veces se están dando en el primer y segundo nivel que solamente complican a los enfermos y estas indicaciones, repito, las va a dar su neumólogo y las va a impartir un rehabilitador en caso de que usted las requiera. Así es que esto no es preventivo, tampoco hay que hacerlo.
Y bueno, pues la única realidad de lo que sabemos al día de hoy de COVID-19 es que esto es una enfermedad que requiere de cuidados, que requiere de un nivel alto de prevención y de prevención de complicaciones cuando yo ya tengo el diagnóstico de la enfermedad como tal. Requiere de manejos por experto cuando deja de presentar un cuadro leve y usted está presentando ya un cuadro moderado, está presentando neumonía, aunque no desoxigene, requiere ya un manejo por expertos y seguimiento por neumólogo, por rehabilitador pulmonar, etcétera, etcétera, y el contexto de la medicina multidisciplinaria en los sobrevivientes que tuvieron cuadros graves, es decir, pacientes que estuvieron intubados y que afortunadamente por el adecuado manejo lograron sobrevivir, requieren de un seguimiento estrecho por expertos. Mensajes para llevar a casa prácticamente son 4. COVID-19 es una enfermedad que es una realidad. Esto no es esto no se está inventando, es una realidad en nuestro país y lamentablemente México tiene tasas altas de mortalidad por muchos factores que lamentablemente ahorita no se pueden eh, tratar o mejorar a corto plazo, pero estamos en un muy buen momento de evitar que llegue otra situación de este tipo y que nuevamente México tenga grandes porcentajes de muerte, es decir, otra pandemia. Definitivamente seríamos un país que no la pudiese soportar, pero estamos en buen momento de mejorar y de cambiar cosas. La población nacional es en extremo vulnerable, reúne la mayoría de factores de mal pronóstico, o sobrepeso, obesidad, EPOC, tabaquismo, diabetes, hipertensión descontrolada, enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas, etcétera, etcétera, etcétera. No retardar el diagnóstico confirmatorio. Recuerden, cuando a usted le dicen esto es gripe, usted hágase una prueba, usted debe de portar y hacerse una prueba, portar una prueba confirmatoria de COVID-19 por el contexto que estamos viviendo y requiere manejo especializado a partir de la segunda o tercera semana para evaluar si usted efectivamente fue un caso leve y puede ser dado de alta. La atención presencial no es necesaria en la mayoría de contextos de COVID-19. Por favor, no busquen atenciones presenciales. Eso no ayuda a evitar los contagios, al deterioro de los pacientes, quererlos llevar a consultorio. Repito, no está indicado usar estetoscopio en estos pacientes. ¿Por qué? Porque esto, pues, hacemos un efecto sonoro que no tiene ninguna traducción si el paciente está portando un cubrebocas de alta eficiencia y si yo traigo un equipo de protección que definitivamente no me permite oír y solamente estoy favoreciendo la contaminación cruzada utilizando fomites, como es el estetoscopio. En esta enfermedad, en este contexto, es poco útil. El estetoscopio en la mayoría de casos, por lo cual la atención remota y la atención por telemedicina al día de hoy es el pilar para el manejo de los pacientes domiciliarios. Muchas gracias por su atención. Para mí es un placer haber contribuido con estas indicaciones y puntos neumológicos para que ustedes los lleven a casa y juntos podamos disminuir o mejorar, disminuir los contagios y mejorar el escenario que estamos viviendo en nuestro país. Gracias.